Bien, ¿cómo estás, mi hermano? Un placer poderte saludar y poder compartir contigo un poco más de información. Siempre invitándote a que te unas a mis grupos o a mi grupo, a mi canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Que puedas suscribirte, que puedas activar la campanita para recibir notificaciones y que le des un pulgar arriba. Dale un like a estos temas para que podamos seguir creciendo, para que más personas puedan ver esto. Esta es una forma muy bonita de poder hacer que este mensaje llegue a más personas. Puedes unirte también a mi red social de Twitter, llamada Vinicio Barrera, y ahí tú puedes escribir @Vinicio Barrera 5 y poder disfrutar de los temas. Puedes verlos también desde el canal, desde la página y el grupo de Facebook llamados La Gracia y el Régimen del Espíritu. Bueno, vamos rapidito. Hoy estoy usando una Biblia edición de estudio que quiero mostrarte. Es una Biblia, siempre es una Reina Valera. Ahí dice, Reina Valera 1995, edición de estudio. Es una Biblia porque la 1960, la tradicional que yo uso, pues no la tengo en este momento. Estoy en otro lugar, no estoy en mi lugar de confort y pues quiero traerte un poco de información. Bien, en esta oportunidad quiero mostrarte un poco de quién era ese apóstol Pablo. ¿Era Pablo un apóstol? ¿Pablo podía edificar a la iglesia? ¿Era Pablo el elegido para poder alumbrar los ojos de tu entendimiento? Eso es lo que vamos a estar abordando y viendo bíblicamente en esta oportunidad. Para eso primero quiero que vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Cuando Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjate, Pablo está hablando palabras gruesas, hermano. Dice que él puso el fundamento y luego dice, y otro edifica encima. Entonces tenemos que notar que Pablo dice que él recibió una información, una gracia, la gracia de Dios. Y dice que era conforme a esa gracia que él puso el fundamento. Pero fíjate cómo dice que otro edifica encima. Recordemos que Pablo dice que él es un apóstol y dice que el apostolado es un don. Dice que Dios repartió dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores, maestros para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dice, que es la iglesia. Entonces Pablo identifica el apostolado como un don, el pastorado como un don, la maestría como un don, y todo lo identifica como un don, pero los dones son para la edificación de la iglesia. Ahora bien, fíjate cómo Pablo dice que el apostolado es un don, pero él no pudo edificar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Yo quisiera que me respondieran todos esos que hablan gracia. Y que el apóstol Pablo aquí, que el apóstol Pablo allá, y que Pablo trajo la sabiduría y el entendimiento. No te olvides lo que dice en 2 a los Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pablo dice que tú tienes que tener mucho cuidado, que no te dejes mover, que no te dejes engañar, ni por el espíritu, ni por las palabras, ni por las cartas que son de él, pero dice que no le pertenece en un sentido. Si tú usas un diccionario te darás cuenta que el término sentido, la palabra sentido, significa la capacidad de mostrar algo. Pues Pablo decía que sus cartas, el espíritu y las palabras que él utilizó para poner el fundamento no tenían el sentido de mostrarte el día del Señor. Fíjate, el verso 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por las palabras, ni por las cartas, como si fuera nuestro en el sentido. Fíjate, Pablo no las negó, porque él mismo te dice, yo puse el fundamento. Pero ten cuidado, hermano, porque si tú te quedas en el espíritu, las palabras y las cartas que yo escribí en el fundamento, que no traían edificación porque era otro el que edificaba, 1 Corintios 3:10, si tú
Verso 3. Si tú no apostatas de eso, busca el significado de la palabra apostasía. Dice que apostatar es cambiar una forma de pensar por otra. No lo busques bajo el concepto religioso, hermano, porque en un diccionario te da el concepto lingüístico, religioso, gramatical y de muchas formas. Si tú lo buscas religioso, hermano, eso está escrito por un montón de gente de mente hinchada, enferma, ignorantes que no saben nada. Estás en una lengua, estás en una traducción, estás usando un libro que es una traducción de unos papiros que viene de generación en generación y, valga la redundancia, degenerándose también. Entonces, tú tienes que entender que Pablo decía en 2 Tesalonicenses 2:1 que con respecto a esa venida del Señor Jesucristo, tú tenías, verso 3, que apostatar de algo, y te dice ahí de qué. Del Espíritu, las palabras y las cartas que eran suyas, pero que no poseían la capacidad, que no tenían el sentido de mostrarte esa venida, ese día del Señor. Por eso es que él decía, mire, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pero recuerda que para que el Señor venga, tú primero tenías que apostatar. ¿De qué, mi hermano? Ahí te lo da, aprende a contextualizar. No te las vengas a dar de que tú conoces el Evangelio sin poder contextualizar en lo más mínimo. Te está diciendo claramente del Espíritu, las palabras y las cartas como si fueran nuestras en el sentido. Es decir, eran suyas, pero no podía mostrarte, no tenía la capacidad, el sentido de mostrarte la venida del Señor. Pues entonces luego te dice ahí en Corintios que cuando el Señor viniera, Él podría sacar, aclarar, tomar lo oculto de las tinieblas, pero tenías que apostatar primero. Apostatar es cambiar una forma de pensar por otra. Es decir, si tú pensabas que en el rudimento, en la letra, en esa escritura de Pablo estaba el Espíritu, tú tienes que apostatar de eso, hermano. Y eso es lo que te está diciendo ahí. Cuando tú has apostatado de eso, entonces la venida del Señor se presenta en ti y tú empiezas a ver la información que no podías visualizar, ni entender, ni percibir en ese fundamento escrito por Pablo. Ahora, estamos hablando de Pablo, estamos viendo si Pablo era el apóstol que dice ser, si Pablo tenía revelación, si Pablo podía edificar y todo eso que se ha hablado por siglos. Mira a dónde Pablo escucha ese fundamento que escribe, porque fíjate, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿a dónde le fue dado? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿O tú eres de los niñitos que les dan el atol con el dedo y que no pueden comer solos? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 4. Vamos a darle contexto desde el verso 1. Fíjate cómo dice. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré, pero vendré, dice en la otra versión, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Vamos a ver si en realidad lo conocía. Porque cuando te dice en Cristo, ahí hay mucha tela que cortar. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3, y conozco a tal hombre. Vamos a ver si es cierto, Pablo, que conocías a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Muy bien. Pablo dice que a él no le convenía gloriarse. ¿Por qué no le convenía gloriarse? Si el que se gloría puede gloriarse en el Señor. A él no le convenía hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque dice él, yo no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo. Yo solo sé que conozco a un hombre en Cristo. Y tú sabes lo que la teología tradicional ha venido enseñando, inclusive creciendo en Gracia, Rey de Salem, quien sea. Ellos te están hablando de que Pablo no sabía si era en esta manifestación humana o en una manifestación mística, religiosa y falsamente espiritual. Pero no te está hablando de eso, hermano. Te está hablando que Pablo dice
que él escuchó unas palabras que le resultaron incomprensibles, inenarrables, inexpresables. Ahí dice inefables, que es lo mismo. Y tú sabes por qué le resultaron inefables, que no las podía entender. Porque dice que él no sabía si las había escuchado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero dice que ese cuerpo era un hombre en Cristo. Porque el cuerpo es ese cuerpo de 1 Corintios 15:40, que te habla de que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Pero son cuerpos que tienen gloria ambos. Dice, una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Noticias, hermano. Aquí no hay gloria. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, la ley del espíritu de vida, ni tampoco puede. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son una locura, pues se han de discernir espiritualmente. Entonces pregúntate por qué cuando Pablo oye el mensaje le resulta inefable. Y también te dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Noticias, hermano. Pablo no participó de carne y sangre, porque carne y sangre no te está hablando de una humanidad. Tú no tienes que quedarte en esa estupidez, mi hermano. Tú tienes que saber acomodar lo que estás leyendo en el fundamento. No seas como esos de Rey de Salem, que su Cristo Lisbeth, y dicen, no, porque Cristo es una mujer. Y yo les digo, Cristo no tiene un género. El género lo posee la lengua en que se te está enseñando, género y número. Pero Cristo es una información, es un espíritu sin sexo, sin género. Ellos dicen, pero entonces ¿por qué dice que Dios fue manifestado en carne? Porque estos brutos no saben ni siquiera discernir. Ellos ven carne y se imaginan que andan en el supermercado con el carrito comprando carne y creen que la carne es una chuleta y creen que la sangre es lo que sale de ahí. No, hermano. Carne y sangre dice que solamente los hijos participan. Los que no son hijos no participan de carne y sangre. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos. ¿Y qué pasa con los que no son hijos? ¿Has pensado en eso, hermano? Mente hinchada. Cabezón. Ignorante. Tú no tienes ni siquiera el derecho de estar tocando ese libro porque tú no lo entiendes. Carne y sangre son unas formas de pensar, son esas mentes. Fíjate bien, Pablo le llama ahí en 2 Corintios 12, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Conozco a un hombre en Cristo, le llama hombre. Y luego dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, le llama cuerpo. Porque cuando tú ves 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero tienen gloria ambos, son las mentes, carne y sangre. Pero en 1 Corintios 15:45 y 15:47 le llama hombres, porque está hablando de lo mismo. Pablo estaba oyendo una información y por causa de ser inefable, de no haberla entendido, entonces él habla de un hombre y habla de un cuerpo. Dice que conoce a ese hombre, él no lo conocía, hermano. Y dice que no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pues fue fuera del cuerpo, Pablo. Si en realidad tú escribiste eso, tú te equivocaste, Pablo. Tú escuchaste inefablemente porque no participaste del cuerpo terrenal que es aquel transgresor llamado Adán. Busca los temas, ahí están. Ahí hay 2 temas colgados que se llaman la transgresión de Adán 1 y el 2. Adán es la participación de la mente carne, que es quien transgrede. Gálatas 3:17 dice que el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, es decir, el misterio entre Dios y Cristo, dice que la ley, obviamente la ley del pecado, es decir, eso que Pablo oyó inefablemente es la ley del pecado. Es decir, Pablo oye el mensaje que para unos es ira y para otros es poder, pero por no participar de aquel que podía transgredir la inefabilidad, entonces para él fue incomprensible. Ahora pregúntate, hermano cristiano, hermano de Creciendo en Gracia, de Rey de Salem, de todos esos grupos falsos que dicen que están predicando gracia porque leen a Pablo y etcétera, etcétera, y que se dan golpes de pecho y que Vinicio es un mentiroso. Pregúntate,
¿Por qué si Pablo no entiende lo que escucha, qué te hace pensar a ti que cuando escribe el fundamento? Mira, yo lo digo de una forma graciosa. Pablo estaba por ahí un día sábado, tranquilo, y dice que oyó palabras inefables, incomprensibles. Y dice que es porque él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y dice que ese cuerpo era un hombre en Cristo. Pues ese hombre, Cristo son las mentes. Cristo es el régimen del espíritu que se forma del discernimiento de la mente terrenal y de la mente celestial, que disciernen las intenciones. El discernimiento es entre el bien y el mal, eso tú tienes que saberlo. Pues dice Pablo que él era un apóstol, pero el apostolado dice que es un don, el don es para la edificación. Sin embargo, él dice, yo puse el fundamento, pero yo no pude edificar, eso lo hace otro. Es más, esperen a que venga el Señor para que sea Él. Pero el Señor venía, dice en Tesalonicenses 2, hasta que tú apostatabas de eso que Pablo puso como fundamento. Tú tienes que aprender y oír al régimen del Espíritu. Olvídate del inicio, si Vinicio te cae mal. Pues yo no tengo la virtud de ser como una moneda de oro que le caigo bien a todos. Pero olvídate de eso, hermano. Escucha la información. Fíltrala tú. Cuando Pablo oye, dice que lo hace, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue fuera del cuerpo. Es decir, no participó de la mente terrenal que tenía una gloria. ¿Tú sabes cuál es la gloria? Transgredir la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Oír el evangelio sin la participación del transgresor de la ley del pecado. Porque cuando tú posees la mente Adán, que es quien transgrede la ley, según Gálatas 3:17, dice que la ley no podía abrogar ni invalidar la promesa. Por eso es que cuando Adán aparece, lo que hace es transgredir la ley del pecado, y lo que sucede es que la inefabilidad se va. Tú tienes que entender eso. ¿Por qué si Pablo decía que era un apóstol y el apostolado es un don y el don es para edificación, por qué él no pudo edificar? Porque él decía, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué lo abandonaron si él tenía el don? Ni el apostolado, ni el pastorado, ni el maestro, ni el evangelista, ni el pastor, eso le pertenece únicamente a Dios, a través del régimen único del Espíritu. No hay un solo hombre en esta tierra que sea apóstol, pastor, maestro, evangelista. No existen. Todos esos que dicen que son apóstoles, maestros, evangelistas, te están pidiendo plata, mi hermano. ¿Por qué? Porque el dinero, esa información de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, eso es un secretito. Y es una pista que el régimen, que Dios mismo te ha dejado ahí para que tú sepas si el que te está enseñando está bajo la raíz de todo mal, para que tú sepas si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Si te están pidiendo plata, mi hermano, ahí lo que hay es un extravío de la fe. No, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro. Ahora les gusta decir yo soy apóstol. Pero esos son dones, y los dones son de Dios, no son tuyos. Tú no tienes nada, mi hermano. Aquí todo le pertenece al Señor. El don de maestro, el don de apóstol, el don de evangelista, el don de pastor, le pertenece al régimen del Espíritu. No le pertenece a Vinicio. Yo no soy nada, mi hermano. Yo solo te transmito la información. Yo no te estoy pidiendo plata. Nunca te he pedido plata. Porque eso es la raíz de todo mal. Pero bien, ¿quién era Pablo? ¿Qué méritos había hecho Pablo para decir que él era un apóstol? Que él era, yo Pablo, apóstol a los gentiles. Yo Pablo, y mira qué humilde, el último de los apóstoles, como un abortivo. Cuando decía que él no se sentía menor a aquellos grandes apóstoles, eran sobrenombres que él mismo les había asignado. Vamos a estar hablando en otro tema al respecto. Lo que te quiero decir es que Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Por qué Pablo oyó inefablemente? Porque Pablo dice que lo hizo, no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y decía conocer a tal hombre. Él no conoció a tal hombre. Él escribió así porque él oyó la información, pero no la entendió. Le fue inefable. Y si le fue inefable es porque no pudo
transgredir esa ley del pecado. El mensaje que se da llega a unos como ley del pecado y de la muerte y a otros como la ley del espíritu de vida. Todo es de acuerdo a si tú eres partícipe de carne y sangre. Recuerda que solo los hijos participan de carne y sangre. Hay unos que no son hijos. ¿Qué pasa con ellos? Tú tienes que entender que no está hablando de carne y sangre como algo físico. Está hablando de carne y sangre como esos cuerpos o esos hombres de los cuales tú participas para poder transgredir. Por medio de Adán transgredes la ley del pecado. Esa ley del pecado es sinónimo de lo inefable. Como Pablo no era partícipe de esa mente Adán, pues entonces él no pudo transgredir la ley del pecado. Por eso el día sábado, escucha eso. Mira, esto lo digo de una forma graciosa. El sábado estaba oyendo una información que no entendió y el miércoles la estaba escribiendo. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero muchachos, es otro el que edifica. Es otro, no soy yo. ¿Por qué si tú eras un apóstol, Pablo? Mira qué tremendo. Por eso dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado en el mundo. Pues ¿cómo no va a entrar? ¿Por un hombre entró el pecado en el mundo? Sí. ¿Quién era ese hombre? La mente natural de aquel que oyó inefablemente, 2 Corintios 12:4, que escribió el fundamento, 1 Corintios 3:10, y que lo que terminó haciendo es introduciendo el error. Pecado es error. No veas pecado místicamente. Pecado es error. Error viene de haber escuchado de esa manera inefable, de no haber entendido, por no haber participado de la mente que podía transgredir ese error. Entonces Pablo oye inefable, escribe inefable e introduce esa inefabilidad o error o pecado en el mundo, en el fundamento. ¿Qué haces tú, mi hermano? Diciendo, no, es que la palabra del Señor es cierto, está en las epístolas de Pablo porque Pablo recibió la gracia, pero Pablo trae la revelación, Pablo escribe el Espíritu, no necesitamos más. Pues si tú no apostatas del Espíritu, las palabras y las cartas inefables de Pablo, y él mismo te dijo que eso no traía el sentido, la capacidad de mostrarte la venida del Señor. Si tú no apostatas de eso, pues el Señor no viene. Y si el Señor no viene, entonces no te aclara lo oculto de las tinieblas. Y tú te quedas en la ignorancia de tu mente como un verdadero gentil, porque no es lo mismo gentil que judío. Ojo, lo vamos a estar hablando también. Así es que Pablo no era un hijo, no fue predestinado, no fue un elegido, simplemente fue alguien escogido entre un millar, entre lo que se te ocurra, para poner el fundamento de una forma errónea, de una forma inefable, inexplicable, inenarrable. Fíjate que mi papá se llama Ricardo. Él es un buen hombre, pero él no entiende esta palabra. Él es un arduo defensor de José Luis. Y él me dice un día, sí, hijo, pero es que ciertamente Pablo no entendió. Y entonces le digo, entonces escribió inefable. Sí, él lo escribió inefable, pero era inefable para él. Pero la forma en que lo escribe era para que los demás entendieran. ¿Cómo? Ponle tú el pip. ¿Cómo si tú escribes inefablemente algo? Si está inefable en tu mente y tú lo escribes ahí, pues eso va inefable, hermano. ¿Cómo podría beneficiarte a ti? Si no es a través de un acomodo. Primera a los Corintios capítulo 2 verso 13 dice que todo lo que tú lees debes acomodarlo no usando palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pregúntate, si el Espíritu las enseña, significa que tú tendrías que participar primero de carne y sangre. Por eso tú eres un hijo. Los hijos participan de carne y sangre. Si tú no participas de carne y sangre, en primer lugar tú no eres un hijo. Si tú no eres un hijo, tú no podrías acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por consiguiente, tú te quedaste bajo el engaño, bajo lo inefable, bajo el pecado, y te quedaste diciendo que Pablo era un apóstol, que Pablo traía el Espíritu, y te quedaste diciendo cosas que no entiendes. Tienes que despertar, mi hermano.
Tienes que salirte de esa forma ignorante que José Luis te metió. Mira, yo respeto a las personas. El problema no son ellos. El problema es esa enseñanza falsa. Esa enseñanza falsa de un falso apóstol. Y José Luis decía que era apóstol. Veamos, ¿y a quién edificó José Luis? Muchos levantan la mano, pero cuando tú les haces una pregunta doctrinal, ellos no saben nada, hermano. Despierta tú que duermes y te alumbrará el régimen del Espíritu. Un saludo, suscríbete a mis canales, suscríbete, dale pulgar arriba ahí y activa la campanita por aquí que te va a aparecer en el canal de YouTube. Un saludo y seguimos hablando otros temas poderosos. Chao.